Es de vital importancia. Es de vital importancia. Si se los digo, es porque necesitamos estar en constante limpieza energética, emocional. Porque vamos aguardando al ratito, se detona todo eso. Yo sé lo que les digo. Hermanita Ale, por favor, la escuchamos. Perdón, Temachtiani, rápido. Cuando estemos limpiando nuestro Yolishko, ¿tenemos que estar sahumándonos? Prendemos nuestro poposhkomil y no es Ujú. ninguna molestia, hermanita. Para eso estamos, para apoyarnos. Ponemos nuestro poposhkomil y lo prendemos el fueguito. Le ponemos un poquito de pericón, de copal o algún incienso que tengan a la mano. Entonces, acuérdense que la plegaria por ahí que les mandé en el grupo es muy cortito, que por ahí mi corrector de celular dice que es pan integral, ¿no? No es. Entonces, estoy haciendo la sanación, ¿sí? Y estoy diciendo la plegaria. La plegaria lo está llevando el humito. Hago esta madejita, lo sello, después de sellarlo, lo ofrendo al abuelito fuego, al poposhkomil que tengo. O lo envío al universo. Si es al aire libre, envíenlo al universo. Si es fuera de la casa, si es fuera de la casa, libérenlo a la madre tierra. Pero si es dentro de la casa, por favor, no lo tiren en el piso, ni ahí porque se va a quedar. Necesito que lo ofrenden al Poposhkomil, al abuelito fuego, que ese mismo humito lo va a empezar a expulsar, a mandarlo a esa gran fuente, que esa gran fuente, que también está representado, Tezcatlipoca, ¿no? Puede liberarse, ¿sí? ¿Sí, hermanita? Entonces hay que hacerlo con esa pequeña plegaria. Y tienen la libertad de decir el día de hoy te expulso energía negativa. Gracias por enseñarme el dolor. Te agradezco en verdad de que me hayas hecho sentir ese dolor porque con eso me compruebas que estoy vivo, estoy viva y soy vulnerable. Cuando nosotros hablamos con agradecimiento tanto a las personas, tanto a las energías, abrimos una puerta, abrimos un candado en donde sin rencores, aunque a veces no se puede. Pero bueno, entonces tenemos que aprender con eso, ¿no? Espero haberle respondido su pregunta, hermanita, y bueno, como les vuelvo a decir, es bueno de que ustedes me pregunten, porque yo doy por hecho. ¿Todo comprendido? Sí, sí, todo claro, sí, sí. Mm. Pero en el proceso, igual los demás hermanitos, los 22 que estamos hoy presentes, si al momento de estarlo aplicando dicen, híjole, pero después de esto, ¿qué sigue? ¿No? Me escriben, ¿sí? Me escriben lo más pronto que yo pueda, yo les resuelvo. Hemos andado ahorita de arriba a abajo, pero no nos quejamos porque pues lo disfrutamos, ¿no? El trabajo. Bueno, entonces avanzamos, hermanitos. No sé si hubiera alguna otra pregunta que responder. Avanzamos con las energías del día de hoy. ¿Sí? Bueno. Teo Ishnamiktilistli, así es como se llama nuestro curso. Y nos faltan solamente 6 sesiones, ¿sí? 6 sesiones, recuerden que es de 20 sesiones. Esta es la sesión número 14. En este mes de diciembre, en esta veintena de Quecholi y Panquetzalistli, pretendo terminar con este curso. Este curso y el curso de los señores del día. En enero, parte de Panquetzalistli, vamos a iniciar con otros cursos, ¿sí?
Entonces, los lunes ya no tendremos clase de náhuatl básico porque ya se terminó ese curso. Entonces vamos a tener clase de Teo Tilistli lunes, jueves, jueves y viernes, ¿sí? Pretendo la próxima semana terminar con este curso porque me interesa compartirles un curso relámpago, así, de rapidito, en 4 sesiones, cómo hacer un tonal y los procesos y las herramientas de cómo hacer el tonal. ¿Por qué? Porque siento que quedaron algunas dudas y esas clases van a ser, uno, hacer un tonal. La siguiente sesión, preguntas, dudas, respuestas, todo lo que se pueda. Porque como resultado final, ustedes me van a mandar su tonal con Amoshli y con la descripción que ustedes le hagan. Y ustedes se van a sembrar su nombre. Así es que, lo siento mucho, pero necesito resultados, hermanito. Necesito resultados y yo quiero, dijera mi maestro en la secundaria, porque los quiero que aprendan como debe de ser. Sí, porque quiero que ustedes sean los maestros de los lugares donde ustedes estén. Yo los voy a acompañar, sí, pero no es lo mismo que ustedes lo hagan y le transmitan a los demás. La única finalidad es que no muera esta sabiduría, hermanitos, que es tan hermoso. Bueno, Tlazocamati, la pareja perfecta yo les tengo aquí presente, ¿no? Tenemos a una abuela y a un abuelo, ¿sí? Tenemos a una abuelita anciana y a un abuelo anciano, ¿no? Que es donde todos queremos llegar. Algunos me dicen, me han comentado, oiga, pero yo no tengo pareja, ¿cómo voy a dar este curso? ¿O cómo voy a hacer esta ceremonia? A ver, espérate. En tu cuerpo, en tu mente, en tu energía, vives en dualidad. ¿Cuál es? Tu energía femenina y tu energía masculina, tu tonal y tu nahual. Si tú convives contigo mismo, vives en armonía, en equilibrio con estas dos energías, ya estás en el camino correcto. Entonces, es lo que nos muestra aquí en este hermosísimo encuentro, unión. De manera rápida lo vamos a decir. Miren, esta misma carga que lleva el abuelito, muy recientemente lo vimos. ¿Con quién? ¿Con Tecpat o Kiawil? Un kiawi. Ese termina. Ujú. Kiawil, Kiawil. Y carga su carguita, ¿no? De luz, de Tonatiu. Y el abuelo está súper conectado con Tonatiu, vean. Inclusive hasta un rayo de luz, un tonal medio, está tocando su bastoncito, ¿no? Este bastoncito que ustedes ven está tocando ese rayo de luz. El abuelo es un Tonatiu. Y la abuela, entonces, ¿qué sería? Metzli. Metzli. Los dos son creadores de energía, vean, un chimali y los tres carrizos. El número 3 es creación. Es lo que comúnmente le decimos creatividad, crear cosas nuevas, crear nuevas energías. Justamente en esta carga que él
tiene de flores rojas. La flor roja representa la fuerza de voluntad para florecer, ¿no? Y tiene un Neltilisli como una creación del Neltilisli. Les decía yo, la práctica te vuelve sabio. Muchos de nosotros queremos, oiga maestro, pero yo necesito un libro para que me vuelva muy sabio, yo tenga la sabiduría. Este libro, por ejemplo, podemos decir este libro, es el Neltilisli de alguien, ¿de quién? De Sergio Magaña o Celo Coyotl. Es de él, es un Neltilisli, es su experiencia, no la de ustedes, no la mía. Entonces, ¿cómo nos volvemos más sabios? Practicando lo que ya sabemos. Es que sé muy poquito, es que solamente sé 2 ejercicios. Pues aplícalos. Aplícalos, de ahí vas a encontrar mucha sabiduría. De ahí se van a desprender, de ahí se van a desprender más ejercicios que tú los vas a crear. Por eso el número 3 es tan poderoso que aparece en diferentes numerales. Y justo vean ustedes, ¿por qué les quise presentar esto? Por la trecena que estamos viviendo, por lo que vamos a vivir mañana. Vean a este coatl, ¿sí? A este coatl, a esta serpiente, como abre sus fauces y ¿quién entra? Cada uno de nosotros. Es una introspección, es sumergirnos hacia ese Mictlampa, hacia esa conciencia, hacia esa búsqueda de experiencia, de conocimiento vividas y que están aquí resguardados, ¿sí? Por eso les vuelvo a repetir, no necesitan ir a esos templos budistas donde te encierran. No necesitan ustedes ir a esa montaña con un abuelo ermitaño. No, ustedes llevan la sabiduría dentro de, ¿no? Por eso nos dan esta enseñanza de que los abuelos, está tanto la abuela y el abuelo, vean, van cargando con esa energía resguardada aquí. ¿Sí? Miren, la abuelita también lo tiene, al igual que el abuelo. Mesli y Tonali. Y los dos pueden estar aquí. Claro que sí. En nuestra propia mente, en nuestro cuerpo, en nuestro nahual y en nuestro tonal. ¿Mm? Por eso es que encontramos, miren, justamente es lo que les decía, la unión perfecta de la dualidad. Vean, a pesar a pesar de que muestra que es la noche, los rayos de luz compenetran esa oscuridad. ¿Por qué creen? Ayer les explicaba un poco. Sí, Vean, ujú. adelante hermanita, la escuchamos. Sí, porque Tonatio, el sol, es quien alumbra a Mestli. Ese es su reflejo. Quema. ¿Sí, hermanita Ale, la escuchamos? ¿O es la misma respuesta? Era lo mismo. Perfecto. Entonces, fíjense, cómo cosas tan simples, pudiéramos decir, están en el Amushli. Claro, Tonatiuh le da luz a Mesli y Mesli le da descanso a una parte de sus hijos, ¿no? Conocimiento. Con esto, ¿qué nos dice? Si Tonatiuh le da la luz a la luna, nos está enseñando una cosa súper importante, la de dar y compartir. Generar ese vínculo de compartir, de entregar. Y vean, a la abuelita tiene precisamente su ofrenda de flores. Son
5 tamalitos y las 2 flores, ¿no? La numerología está presente. El abuelo tiene un molcajit, un molcajete con una flor y un atadito que recuerda la disciplina y varias cuentitas de color rojo, amarillo, azul, una flor que florece justamente. El color azul, recuerden el fluir, el avanzar. Tal como Tonatiuh nos enseña, siempre debemos de fluir. Ah, es que hoy me regañaron, hoy no voy a hacer el trabajo. Tenemos que hacerlo. No, pues es que si no me pagan, yo no lo hago. Lo tienes que hacer. No, es que hoy me siento enfermo, creo, lo tienes que hacer. El color amarillo, el conocimiento. Esa sabiduría te ayuda a avanzar, ¿no? Y bueno, tenemos otro molcajetito que lo eleva el abuelito, que son 4 tamalitos, pues los 4 rumbos cósmicos. Del lado de la abuelita tiene un eltilistli, pero tiene un molcajete de todo de color amarillo, justamente con la piel si nosotros vemos que es la piel del ocelotito, ¿no? Que está conectado con las estrellas, que la luz de las estrellas nos ayudan a encaminarnos. Y en esta unión, si se dan cuenta ustedes, la abuelita está dando un Neltilisli y el abuelito está dando el sustento de Malinali, ¿sí? Entonces, dice, entre los dos nos reconfortamos, entre los dos nos empoderamos. Eso lo que nos presenta, pero en una pareja, en una unión. Ah, debe de ser, a ver, miren, aquí está acá arriba, ya los contaron tal vez ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a ver, uno de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el número 13. Por eso decimos que el número 13 es el número. ¿Qué simboliza el número 13? Ujú. La unión integral de la energía, Temastiani. La unión integral de la energía, el número 13 simboliza el culmino, el La término, tarea el realizada. florecimiento, ¿no? El número 13. Y aquí tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, El 9, 10. 10. 10, ¿no? ¿Hay algo importantísimo? Sí, hay algo importantísimo aquí, presente. 10 y 13, pero son 13 y 13. ¿Dónde están los otros tres? Aquí los tiene. Mm. Y son 13 y 13. Pero ¿por qué los separan? Aquí hay algo importantísimo. ¿Por qué estos color rojitos no los ponen aquí con la abuelita? He aquí, ya son 13, no puede más de 13, porque nuestros numerales solamente hasta 13 llegan, no más. No hay un 16. Bueno, porque aquí la información que nos da en esta imagen nos dice, yo lo que tengo es para ti. Lo que tú tienes es para mí. Y podemos compartir en nuestra unión, en nuestro, en nuestro Ishnamik Tilis, ¿no? Justamente es lo que hemos olvidado en estas uniones. Entender que somos, al momento de unirnos, que somos uno. Es un compromiso. Es lo que les vamos a decir a las personas que tengan esta cuenta. 13, 13. Su unión es perfecta.
pero para ello tendrían que trabajar No sé si sea juntos, su audio, Temastiani, o el mío. ¿no? Posiblemente no sabría decirle, hermanito, porque no me aparece aquí que está, bueno, mi internet. Luego me dice que mi internet está, Yo la este, escucho bien, Temastiani, no sé los Yo otros hermanitos. siente más tiene. Yo también, Temachtia. perfecto. Bueno, entonces les decía yo, es la unión. Y lo que hemos olvidado nosotros como Ishnamiktilistli, como parejas, a veces queremos imponer nosotros como hombres, o a veces las mujeres quieren imponer sus decisiones, ¿no? Ahora con este empoderamiento de las mujeres, no es necesario ofender, humillar al hombre, ni el hombre a la mujer, porque todos somos importantes, ¿no? Que claro, la inteligencia, la intuición, tenemos en algún grado más avanzado, alguna energía, sí, pero eso no implica que hagamos menos al otro. Eso es lo que podemos decirle a las personas. Y para ello tenemos que sumergirnos dentro de nosotros mismos como nos lo muestra esta energía. Desafortunadamente, malentendemos esto, lo del género. Ahora sí mandan las mujeres y vamos a rayar allá los edificios, vamos a destruir. Eso no es, eso no lo es, no, sino darnos el valor y el lugar como debe de ser. Como el sol refleja la luz a la luna, pero también la luna le recuerda que ella existe, ¿no? Entonces, este es el número 13. Ahora bien, podemos ver nosotros los colores, hermanitos, los colores. Puede que sea alguien que tenga como energía femenina uno, 2, 3, 4, 5, su numeral 5. Y la energía masculina, alguien que tenga el número 3 como hombre. Uno, 2, 3. ¿Hace la unión? Sí, ¿no? 5 más 3, 8. Ahí está. Con las cuentitas de gris. Podemos ver, miren, en la energía masculina, uno, 2, 3. En la energía femenina, uno, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta que da el número 8? ¿No? Y nos da esa opción del número 8, que al unirse el número 8, pero el hombre siempre debe de ser el número 3. No, puede ser que el hombre tenga el número 5 y la mujer tenga el número 3. Son tres números muy hermosos, ¿se acuerdan? Claro que todos los números son poderosos. 3 que es creación, 5 es transformación. Y no nada más eso, vemos los amarillos, miren, aquí decimos que son 10, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero en la energía femenina no vemos ninguna cuenta amarilla. Bueno, sí, 5 de la mujer y 5 del hombre. O a lo mejor en la mujer son 7 y en el hombre son 3. ¿Me entienden? ¿No? Tenemos también que basarnos por los colores. Sí. Y por eso que en esta cuenta podemos encontrar lo de tres, tres uniones. Ahí está. Ahora bien, ahora bien. Por eso ser tonal puget es ser muy cauteloso con esto. Y llegan, y a veces, por eso les digo, es que es todo un proceso. El amarre de tilma es todo un proceso, no es una moda que lo debemos de hacerlo. Podemos hacerlo por hacerlo rápido, sí, pero no se trata de eso. Llegan los hermanitos, la energía femenina y la energía masculina, y me dicen, oiga,
entre los dos unimos el número 8. Él es 4 y yo soy 4. Pero nos gustaría llevarnos bien. Ojo, atentos. Ah, quieren llevarse muy bien, sí. Queremos que usted nos guíe, que nos diga en algún, que si está escrito que el Bolivia, número bueno, 8, que el número 8 es un número en armonía. Nosotros queremos llevarnos bien. Como Tonalpugel debemos de ser muy cautelosos. Ah, sí, claro que existe un número 8, un número 8. Y les mostramos este. Vean, rojitos con rojitos y suman el número 8. Y les empezamos a explicar esta imagen. Y este va a ser su bandera, su pantli. Cuando hagamos el amarre de tilma, tienen que plasmarlo ya sea en papel, ya sea en tela, un cuadrito, y ahí debe de estar, ¿sí? Ahí debe de estar. Aquí se hace la unión y aquí tenemos el pantli. Aquí miren, les recuerda esto. Ustedes la vida en armonía. Tú como hombre tienes esa luz, ese conocimiento. Como mujer tienes esa conciencia. Y estamos trabajando la armonía. Y así podemos leer todas estas 26, 26 tipos de uniones. Pero no tan solo son 26, son más. Por ejemplo, aquí salen hasta lo de 3. Por los colores de las cuentitas que nos muestran. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Porque esa es la cuenta número 13, que es el final. Bueno, siendo así, avanzamos. Lo que nos toca el día de hoy es este que vemos aquí, ¿sí? Hombre y mujer, hombre y mujer. Miren, aquí nos muestra esto. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, tal como siempre lo leemos los Amoshti. Vemos que aquí son 5 cuentitas, vean, 5 cuentitas de color amarillo. Son 5 cuentitas de color rojo y 3 cuentitas del número 3, que es el color gris jade. Ajá. Entonces, 8 y puede ser 5, sí. El hombre puede tener la cuenta de 8 y la mujer 5. Pero puede que el hombre tenga 5 y la mujer tenga 5. Pues se puede. Claro que se puede. Como nada más hay tres gris jade, ¿qué podremos decir? Bueno, puede que el hombre tenga 2 y la mujer 1, o la mujer 2 y el hombre 1, y también aquí son para tres uniones, ¿sí? ¿Qué energías están presentes en esta unión? Yo sé que ustedes lo saben. ¿Quiénes estarían representando aquí? Ajá. pues igual a Tonatiuh y puede ser a Mesli o Tlazolteo también. Ujú. Así es, hermanita. Tonatiuh, ¿verdad? Que por el color de su piel. Tlazolteotl, Tlazol con L, Tlazolteotl, pero también con la luna, por las lunitas que tiene. Así, bueno, ¿y qué tiene que ver eso de que lunitas que por mí, por fin es Tlazolteotl, o es luna, o es Mesli? Bueno, recuerden que la mejor representación
de solteo, de esa transmutación, de esa ciclicidad, pues es la luna por sus 4 ciclos lunares, por ese proceso que tiene. Pero está conectado también con la madre tierra que es la solteot, la que transmuta, la que transforma la energía. Muere un animalito, lo absorbe su energía, lo absorbe su cuerpo, sus huesos, y lo convierte y lo transforma en fertilizante para las plantitas que los va a fertilizar. Crecen las plantitas, llega ese mismo animalito, come ese plantita, y de una u otra forma, esta madrecita tierra ya transformó esa energía. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos, ¿no? Nos morimos, nos entierran y servimos como fertilizante para la tierra, como nutrientes para la tierra, para las otras plantas, para los otros seres vivos. Por eso, en la antigüedad, si tú eras el que cultiva la tierra, cuando te mueres, ahí te entierran, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tú trabajaste la tierra y entonces le debes este cuerpo físico a la madre tierra como una retribución que tú tienes que darle, ¿no? Ya te dio de comer, ahora le tienes también que dar de comer, ¿verdad? Con tu materia, porque tu energía se va, ¿no? Se va a mi clampa. Bueno, entonces la madre tierra aquí nos lo muestra, como ustedes lo pueden ver. Hay una conexión súper interesante. También podemos decir que Tlazolteotl, vean la vibración que tiene la abuelita, ¿no? Ahora bien, tenemos a una serpiente que penetra a Tepeyolotli. La cabeza de la serpiente no aparece, está en su taburete de la madre tierra y tiene 3 manchitas de este taburete, ¿no? La serpiente representa, hermanitos, esa transmutación. Ven que cada año cambia de piel. Y al cambiar de piel se regenera, ¿no? Se crea nuevamente. Por eso el número 3 es la creación. La madre tierra crea vida, crea alimento, crea esa energía que nosotros necesitamos para vivir. Pero para ello, ella tiene que entender, vean, su cueit, su faldita, tiene que entender esa vibración. Y por eso tiene tres lunitas, miren, donde los podemos ver, estas conchitas, también algunos dicen, ahí está presente el número 3, ¿no? Pero ¿por qué le ponen estas conchitas en su falda? ¿Por qué no en su quechquemitl y por qué no en su tocado? ¿Por qué creen ustedes? Desde su Neltilisli, ¿por qué creen que las lunitas le ponen en su falda y no en su tocado? ¿Verdad? ¿Por qué creen ustedes? Por sus ciclos femeninos. Ujú. Por su Exacto. creación de vida. Mm, por sus ciclos femeninos, por su acción de vida, de dar vida, ¿verdad? Porque justamente decimos su luna de nuestras hermanitas, su ciclo lunar, ¿no? Y hablábamos en algún momento de qué tan poderoso es ese ciclo lunar. Ahora bien, vean su Keshkemit. Aquí tiene estas igual 3 conchitas, estas cascabelitos, podremos decirle, los yoyosli, la armonía, que es su Keshkemit, como energía femenina. Si se dan cuenta aquí, Tlazolteotl no nos muestra un, un pecho, no, porque ella en este momento no nos representa el sustento, nos representa como la energía que transforma, ujú, en su
cuello podemos encontrar, aquí miren esta cuentita como la de Coat, ¿no? El fluir del agua. Pero en su cuello aquí tenemos el color rojo, armonizar entre fluir y con esa fuerza de voluntad. En su oído podemos encontrar una cuentita de jade y el empoderamiento del oído. ¿Sí? Es muy importante lo que nosotros escuchamos, lo que nos dicen, los que nos pueden mostrar a los demás. Dicen, no, pues es que fíjate en los chismes, ¿no? Ahí empiezan a contarnos y pues seleccionar lo que a mí me sirve, lo que no, pues dejarlo fluir, que se vaya, ¿no? En su nariguera podemos encontrar, hermanitos, ese es el equilibrio, ¿no? La armonía, porque se dice, claro que en la actualidad los jóvenes se ponen un piercing o piercing, como le llaman, en esta parte, quizá por moda o a lo mejor sí conocen el porqué. Porque realmente ponerte aquí, perforarte tu nariz, habla de la armonía, ¿no? Se dice que si nosotros nos perforamos aquí la nariz y le ponemos un huesito, nos habla de este huesito tan tierno que tenemos en la nariz, nos habla de eso, de poder entender, de poder entender desde nuestro centro, desde nuestra energía, de vivir en equilibrio y eso nos va a estar recordando como cuando nosotros portamos un collarcito, ¿no? Pues este collarcito, por ejemplo, el de la palabra, el de Quetzalcóatl, ¿no? Ah, no, ese es un espejito de jade. No, es de obsidiana. Eso nos está recordando. Si ustedes pueden ver la mayoría de las energías femeninas siempre tienen una nariguera. Y esta nariguera nos ayuda a entender, a vivir en equilibrio. ¿Pero por qué? Las energías masculinas también, sí, también tienen su nariguera. No todos, algunos. Pero el de las mujeres, la mayoría, como Tlazolteotl, como Chalchihuitlicue, como Xochiquetzali, como Mayahuel. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que las mujeres todos tienen ese símbolo del equilibrio, el de la armonía en la nariguera? ¿Cuál sería su significado? Porque tiene un porqué. ¿Y para qué? ¿Por qué creen? Ayer veíamos a Xochiquetzali con la energía de flor, tenía aquí su nariguera. ¿Por qué creen ustedes? ¿Mm? Tal vez para que su energía femenina no se vaya al extremo y actúe en equilibrio con su energía masculina. Ujú. Exacto. Nos recuerda y les recuerda que no debemos de irnos, como es la hermanita, hasta los extremos. ¿Por qué? Recordarles que ustedes pueden ser muy, muy comprensivas, muy cariñosas, muy, muy femeninas, pero que no se les olvide que tienen una energía masculina capaz de lograr, a veces, no es por minimizar los compañeros, ¿no? Que sabemos que también somos buenos, a veces lograr más que la energía masculina. Ujú. ¿Sí? Entonces, todo esto nos habla de una armonía y nos habla de lo que les decía, el movimiento feminista. No, 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 ve tranquila. Por sí misma son poderosas ustedes. No necesitan ir quebrando vidrios, pintando, haciéndole daño a los demás. No, ¿sí? Hermanito Alberto, lo escuchamos.
Tema Temastiani. Yo creo que también esa nariguera tiene que ver con el factor del hombre, porque la mujer es la fuerza del hombre. Muchas veces se ha dicho que atrás de un hombre hay una gran mujer y en realidad la fortaleza del hombre es la mujer. Un ejemplo, si yo tengo dudas en algo que voy a emprender, la mujer es la que tiene ese sexto sentido y que nos ayuda a volver a tener esa fuerza para emprender ese proyecto o algo que tenemos que realizar. Esa es mi aportación, Temastiani. Tlazocamati, en efecto, hermanito, nos habla de eso, de que ellas como mujeres siempre podrán respaldar al hombre, pero también ellas estarán respaldados por el hombre, ¿no? O sea, nos habla de esa armonía en unión. ¿Por qué les quise preguntar esto, hermanitos? Porque me interesa que ustedes, que nosotros, el día de hoy, pongamos en claro, ¿sí? Que al unirse, no perdamos de vista esta ceremonia, ¿eh? Que al unirse tendremos que aceptar que hay una energía masculina, que hay una energía femenina en esta unión, ¿de acuerdo? Pero también los que contraen esta unión también deben entender que en tu individualidad, que en tu individualidad tienes energía femenina y tienes energía masculina. Por eso, para tener un equilibrio, para tener un trabajo en equipo, tenemos que aceptar, nosotros como varones, la energía femenina que nos empodera. Y y si no es que podemos decirlo, es así, es un secreto a voces, que todos lo sabemos, que todos lo aceptamos que es así. Lo que decía el hermanito, detrás de un hombre que siempre está activo, siempre está trabajando, siempre está emprendiendo, hay una mujer que la respalda, hay una mujer que le ayuda, que le dice, pues vamos, estoy contigo. Mira, ¿por qué eso que tú estás pensando emprender no le haces de una u otra forma? Y si tú obedeces y si tú tomas en cuenta sus opiniones, ella se sentirá parte de este proyecto y el proyecto sale avante, sale triunfante. Lo mismo para la mujer. Hay hermanitas que dicen, yo también puedo, yo también quiero emprender, quiero hacer esto. De acuerdo, yo te respaldo, cuenta conmigo. Cuando hay esa armonía, hermanitos, todo, todo, pero absolutamente todo, se puede. Aún en los momentos muy difíciles, no podemos decirle muy momentos malos, porque no son malos, es parte del camino, podemos llamarle difíciles, donde tenemos que empoderar la disciplina, ¿sí? Y justamente los colores de la piel de estas dos energías son necesarias. El color amarillo es la inteligencia, la intuición, la percepción. O sea, es esa energía interna que tienen las mujeres. ¿No les ha pasado que una energía femenina luego nos dice, ten cuidado, dentro de esto que te proponen suena muy ventajoso para ti, hay una trampa, no te confíes?
¿no? Lee las letras pequeñitas con una lupa del contrato que te están dando. Sí, algo muy fácil que te quieran dar tiene una trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo intuyen. O sea, y los hombres, en este caso, lo muestran a la energía masculina teñido de todo de color rojo su piel. Los hombres tienen la fuerza de voluntad, ¿no? De ir y vamos a lograr las cosas. Tenemos que hacer las cosas. Y bueno, todo esto, fíjense tan hermoso esto. Ya se dieron cuenta que el abuelito tiene un quetzal, ¿no? El quetzal. Y la abuelita le está dando un molcajete con dos flores y un jade, miren. Pero este quetzal está emanando su energía, lo está depositando en ese molcajete, pero también de esa ofrenda lo está alimentando su quetzal. Está cumpliendo las dos funciones, dar y recibir. También podemos decir que estas dos energías son las dos energías creadores de la vida. Tonatiuh y Xochiquetzal. Recuerde que Xochiquetzal es la madre tierra y Tlazolteotl es un desdoblamiento, una advocación de la madre tierra. Entonces, entre ellos dos crean una unión, pero para ello, ¿qué es lo que deben de ofrendar los dos? ¿Qué es lo que tienen que ofrendar? La, dicen algunos, el autosacrificio. Yo diría no, la disciplina, el de Huizlampa, de Huizli como espina, porque vean, encima de este molcajete podemos encontrar 6 tamalitos, una lesna de maguey y una lesna de hueso, un punzón, algunos le dicen así, pero para este punzón nos ponen 3 flores, ¿no? O sea, para que vibre, para que funcione esta unión que estamos viendo, necesitamos nosotros forzosamente, pues trabajar la relación, ¿no? Debemos de trabajar en esta relación, en dar y recibir y dar. Los dos tenemos que abonar esta relación, es lo que les podemos decir. Entre los dos tenemos que generar esa armonía, ¿sí? Porque generalmente, y lo que se nos ha enseñado de forma occidental, ¿qué dice? El hombre, el hombre es el responsable de amar a la mujer. Y la mujer solamente tiene que dejarse amar. No es así. Entre los dos tienen que fortalecer la relación. ¿Sí? Imagínense, yo quiero que me amen a mí. Sí, pues si ese con el que te estás uniendo ni él mismo se sabe amar, ¿cómo te va a amar a ti? Entonces, podremos decirles, es que es una ofrenda, primero conmigo, ¿sí? Primero amarme, entender que para lograr algo necesitamos esa fuerza de voluntad, no estar esperando, no, tenemos que generarlo, ¿verdad? Y por eso nos ponen ahí en el mundo animal, en el mundo vegetal, o sea, una armonía, que al igual que la mujer y el hombre no son iguales, claro que no. Y no tan solo es por el sexo, no, sino por lo que vibra, por lo que representa, ¿verdad?
Pues sí, tenemos el molcajetito florido, ¿verdad? Que encima del huesito tiene dos florecitas. Bueno, nosotros pertenecemos al mundo animal, pero también al mundo vegetal, como nos pone la lesna de maguey. Claro, para algunas hermanitas o algunos hermanitos, recuerden que la punta de maguey también simboliza medicina, ¿verdad? Al igual punzarse con un hueso, al ofrendar nuestra sangre, punzarse con un hueso simboliza medicina también, pero también simboliza ofrenda. Entonces, para los que les salga este numeral en su unión, podremos decirles, a ver, tú como mujer, ¿qué estás dispuesta a ofrendar para que funcione esta relación? Tú como hombre, como energía masculina, ¿qué estás dispuesto a ofrendar para que esta relación funcione? No, pues yo espero que me amen solamente a mí. No, señor, no es así. Sí, debemos de entender en esta relación, en esta pareja, en ganar, ganar. En esa intención. Tú ganas, yo gano. Tú das, yo recibo, pero también tú recibes y yo doy. Como dice el hermanito Alberto, un apoyo mutuo. Si no, créame, no funciona. Por eso, en esta actualidad hay muchos matrimonios light, ¿no? Que a ver si funciona, ¿verdad? Y si no, pues nos divorciamos fácil. Sí, fácil. Pero el problema son los hijos, ¿no? Bueno, entonces nos dice que debe de alimentar ese quetzal, lo espiritual, que todos nosotros debemos de ofrendar esa espiritualidad. Y vean la mujer qué es lo que está ofrendando y lo está poniendo en medio, ¿verdad? En medio de esto. ¿Qué es? Es un atadito. Es un atadito que nos habla precisamente de esa fuerza de voluntad, la de fluir y fuerza de voluntad, y lo dice, vamos, aquí está. Esto es lo que yo ofrendo y vamos a conectarnos tú y yo y vamos a armonizarnos. Pero el hombre también debe de crear ese en el tilistli, ¿sí? Aquí nos los está representando justamente. Debemos de crear esa verdad. Sí o sí, tenemos que aplicar la honestidad. Así como nos lo muestra aquí una cuentita de Jade, tenemos al centro, color amarillo, una flor roja y un eltilis. Dice, esta unión se debe de forjar, de crear a través de eso, de la verdad, por muy dolorosa que sea, debe ser la base. Sin eso, va a ser difícil trabajar en armonía, ¿verdad? Nos dice, aquí nos está representando el quetzal y la flor, que es la madre tierra. Y en esta unión, en pocas palabras podemos decir, es la unión de Quetzalcóatl, en unir lo espiritual y lo terrenal, lo intangible, lo tangible, ¿verdad? Entonces, no basta con decir, ah, sí, es mi pareja, que en la forma física, no. También es armonizarse en lo emocional, en lo espiritual, en lo energético. Y vean que el abuelito Tonatiuh en su cuentita, en su Chimal Tonali, tiene también la medicina. Y estas barritas que llegamos a ver, precisamente, son las ceremonias.
Esto es en nuestro Chimal Tonali, ¿sí? Recuerden que la Madrecita Tierra es más de ceremonias, más de vivirlo, más de vibrarlo en armonía, ¿no? Ahora bien, su taburete del abuelito, chequen, ¿qué es lo que nos representa? Nos representa el número 6. 6 y 9 unidos, ¿qué es? ¿Qué representa? Si sumamos 6 más 3 son 9. ¿Y el número 9 qué representa? La transformación, Temastiani, los 9 señores de la noche, conexión, iluminación, cambio. Exacto. He ahí donde debemos de aplicar también la numerología cuando hagamos esta lectura. Decirle, cuéntale. El de la mujer nada más tiene 3 porque es la creación. Crea una vida, por supuesto, pero el hombre lo hace vibrar. Al momento de hacerlo vibrar, ¿qué quiere decir? Que le da vida, que le da esa formación a este nuevo ser. Pero en este caso, suma en la unión el número 9 el de transformar esta relación, el de estar en ese constante que hacer y hacer. ¿Sí? No, lo que les decía, no, sí, quiéreme, como ahora ya soy tu esposo, quiéreme, ándale, ámame. No, tenemos que aportar los dos, ¿sí? Tenemos que hablarlo, tenemos que generar esta relación para que funcione, ¿sí? Y termino diciendo, el sol también tiene 5 tonalmeyol, tiene 5 rayos de luz. Eso nos habla de un caminar, de un transformar, ¿verdad? El de O'Quilling. Dice, para que esta relación funcione, para que esta relación tenga un futuro favorable, necesitamos entender que el camino, que en esta unión, el caminar juntos, debe de entenderse que no todo el tiempo es amor, van a ser. Va a haber tiempos difíciles en donde tenemos que aplicar nuestra fuerza de voluntad, tenemos que aplicar el conocimiento y que es sabiduría que tenemos que aplicar nuestro Neltilistli, ¿verdad? Hablarlo, porque sin eso va a haber días nublados que no nos va a permitir brillar como Tonatiuh, mas sin embargo, ahí estaremos, tanto como la mujer como el hombre, porque solamente representa a Tonatiuh, nos dice recordarle a la mujer, pero también la mujer recordarle al hombre, de decirle, va a haber días nublados, que no me puedas ver, pero solo recuerda que yo estaré ahí contigo, física, energética y emocionalmente. Quiero que entiendas que estoy ahí contigo, que a pesar de que no me veas, que a pesar que a veces no te diga, me siento muy orgulloso, muy orgullosa de ti, ¿no? Aunque es mejor decirlo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de trabajo que nos tocó el día de hoy ver, hermanitos, yo sé que podría sonar, qué bonito, ¿no? Pero sí es muy difícil. Claro, por eso nos ponen las lesnas de huesos de animalito y también de maguey, porque dicen, no es fácil, claro, porque no les podemos decir. Y vivieron felices para siempre, como en los cuentos de Disney. Y eso no existe. Desafortunadamente es lo que nos venden en las taranovelas. No, todo felicidad, no es cierto.
Pero bueno, compañeros, hermanitos, este es lo de la clase del día de hoy. Mañana veríamos esta otra clase que también, perdón, el día lunes veríamos miren, por si pueden checarlo, puedan vibrarlo algo, vean, está súper interesante estos dos. Es es una gran fuente precisamente de sustento, pero podemos ver, vean las mandíbulas, vean los rostros, son más masculinos que femeninos. Por eso debemos de prevenirles a los demás hermanitos. Podemos decir esto. Este se refleja más en la actualidad, claro, también en la antigüedad, en donde dice, termino diciendo, donde dice, como dice Shakira, las mujeres también facturamos. Pero no se trata de eso, ¿no? Sino que se trata de aquí podamos vibrar en armonía. Ujú. Sí, hermanita Gisela, la escuchamos. Buenas noches, Temastiani. Igual, Temastiani. Buenas noches, Aquí estamos. hermanita. Buenas noches. Sí, sí. Buenas noches a todos. Maestro, Buenas tenemos aquí noches. una duda, Temastiani. Estamos Ujú, siguiendo la clase de Dynamic ya pues desde que comenzó. Eh, para preguntar, somos sumando nuestros tonales, yo soy un 12 ACAT y mi Dynamic es 1 casa, entonces sumo al 13. Queríamos nada más corroborar si esta imagen corresponde también al numeral del 13, porque estamos viendo y estuvimos viendo las demás imágenes en los códices, y no vemos otra suma de 13 dentro de los puntitos en los códices de las parejas. ujú. Tlazohcamati no ignitzi. Aquí tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Puede ser este o, o este que tenemos aquí? Recuerden, miren. Podemos retomar, miren. Aquí tenemos 10 de los amarillitos, dijimos, ¿no? 10 más, podemos retomar 3 de los rojitos, pues ahí están los 13. Ustedes tienen la opción de este que tienen aquí o de este que está aquí, que suman los 13. Que en este es el más visible, suman los 13. Sin importar, hermanito, yo les decía en algún momento, a lo mejor, pues aquí el de la mujer son 5, pero el del hombre son 8, pero al sumar son 13, sí. No importa que aquí sea, dice usted 12 y aquí fuera 1, sí. Este es lo que sería el de ustedes, el número 13, ¿no? Tonatiu y Xochitl que sale. Pero también la solteor y Tonatiu. ¿Sí, hermanito? La Socamati. Entonces, ¿sí, Y otra hermanito? pregunta, Temastiani. Ujú, Eh, eh, bueno, por, no sé, el universo, el camino y pues el trabajo que se ha realizado, encontré a ella y pues me doy cuenta que es mi tonal, mi opuesto también dentro de los tonales. Bueno, que acá y enfrente está Cali. Entonces, en algún momento, por ahí con Maestro Mesa y otros maestros, pues también había pues aprendido esa parte del opuesto, ¿no? El espejo. Y pues por azar del destino o el trabajo, pues sí agradezco, ¿no? Que encontré una Cali, pues, y yo una Cati. La Socamati, quería compartir eso y pues muchas gracias por la enseñanza, por la clase. sí, hermanito. He de recordarle que las Cali
son unas líderes, ¿no? Que guían a los demás tonales. Los que son Kahli, les decía a algunos hermanitos, saben mandar, ¿no? Tienen ese el poder de liderazgo, también el Akat, pero Akat trabaja más en armonía. Kali tienen esa energía que une a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice, es algo como su Ishnamik, como su espejo. Kahli son más amorosos, amorosas, y el carrizo es liderazgo, sí, mucha inteligencia, mucho análisis, pero a veces le falta el corazón. Pero al unirse, pueden trabajar en armonía. Lo más importante es, como decíamos ahorita, es ponerse de acuerdo, es saber cuáles son nuestros roles, pero estar en constante respaldo, de decir, aquí estoy, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues me dio mucho gusto de que estuviéramos hoy reunidos. Nos vemos el día de mañana con los otros 10 números del 11 al 20 y en el próximo domingo estaríamos hablando del trabajo, el trabajo de sanación. El primer ejercicio podemos hacerlo, decirlo, nos reunimos tal lugar, algunos ya lo hemos hecho, pero entre más lo practiquemos, será mejor viajar e ir a sanar a hermanitos. ¿Es posible? Es posible. Es mineltilistli. ¿Qué más? Matimosewi kanegniwan. Timoitaske mosla. Mati Temashtiani. Buenas Pues, noches. Mati Temachtiani. Quémate, Buenas noches, Marciani. hermanitos. Timosewikan. Quema, quema.